Rankings y datos a saber de la semana 7, una semana en la que sí tendremos que navegar por algunas ausencias, pero también tendremos de regreso algunos jugadores que han estado lesionados o suspendidos. Y esto nos facilitará mucho la vida en Fantasy Football. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Como ya es costumbre, cada semana vamos a ir posición por posición viendo los rankings, compartiendo algunos datos a saber de ciertos jugadores que serán relevantes esta semana. Como ya les dije, el regreso posible de CeeDee Lamb, de Terry McLaurin, el de Rashee Rice, el del tight end George Kittle, en fin, hay varios que regresarán esta semana. Comencemos con los quarterbacks. El número 1 que tengo en la lista esta semana es Jayden Daniels enfrentando a los Cowboys. Y me parece que no podía ser de otra manera, aunque sí está en debate con el número 2, Patrick Mahomes enfrentando a los Raiders. Mahomes últimamente ha estado realmente jugando bien, al menos en cuanto a fantasy fútbol se refiere. Ha generado al menos 25 puntos fantasy en 4 de 6 juegos esta temporada, a pesar de las bajas que ha tenido, y ahora tendrá a su favor un extra en Rashee Rice. El número 3 es Dak Prescott. En el 4 tengo a Drake May, que yo no puedo bajarlo más allá del top 5. Drake May también es otro jugador que está jugando muy bien y está produciendo números fantasy. En el número 5 tengo a Caleb Williams. Es el quarterback 6 en yardas por intento de pase cuando no tiene presión. Y los Saints son el equipo 27 en mandar presión a quarterbacks con solo un 31.1%. Los Saints han permitido múltiples pases de touchdown en todos los juegos esta temporada. Así que si Caleb Williams puede añadir 30-40 yardas por tierra y además ese al menos par de touchdowns, seguramente estará en el top 5 en un enfrentamiento favorable. En el 6 tengo a Jalen Hurts, en el 7 a Baker Mayfield, en el 8 a Justin Herbert, en el 9 a Jared Goff, y cierran el top 12 Jordan Love, Justin Fields y Daniel Jones. Probablemente lo de Justin Fields pueda ser una sorpresa, pero hay que entender que la utilizabilidad de Justin Fields depende del enfrentamiento. Sabíamos que contra los Broncos sería un duelo bien complicado para él, porque no es un equipo que suele permitir yardas terrestres. Contra los Panthers, pues la historia puede ser diferente y para mí es totalmente utilizable, a pesar incluso de la muy posible ausencia de Garrett Wilson. En cuanto a opciones a streamear que pueden ser utilizables en semana 7, está Sam Darnold frente a los Texans, Bo Nix enfrentando a los Giants, Jackson Dart enfrentando a los Broncos, aunque aquí aplica un poco la misma lógica del por qué evitamos a Justin Fields. Jackson Dart me parece que en otra circunstancia debería ser considerado una opción top 12 regular, pero enfrenta una muy buena defensa que envía mucha carga, que es líder en capturas en la NFL, y esto puede complicar la producción de un novato como Dart, que además estamos apostando en esas yardas por tierra para que pueda dar ese brinco. En lugar 16, Trevor Lawrence, y me parece que aquí pararía el tema de streaming. CJ Stroud contra los Seattle Seahawks me preocupa. Matthew Stafford contra Jaguars puede ser una opción, pero el tema es que no tendrá Puka Nacua y me parece que el techo va a estar limitado. Aaron Rodgers enfrentando a los Bengals el día de hoy en Thursday Night pudiera ser una opción, pero hasta ahí. Si ustedes están jugando en liga Superflex de 2 quarterbacks, vayan a consultar directamente los rankings en la página de Estadio Fantasy. Pasando a los running backs, aquí obviamente tendremos nombres
que ya conocemos como Bijan Robinson, Christian McCaffrey, Jonathan Taylor, Devon Achane incluso en el top 5, pero también vamos a ver que se cuelan nombres intrigantes. Voy a hablar del tema de los Panthers, obviamente. Voy a hablar del tema de Saquon Barkley. Voy a hablar de Quinshon Judkins, de Ja'Cory Krosky-Merritt. Es una buena semana para running backs, o al menos así lo perfilo yo. Vamos con esos rankings. El top 5 lo conforman, como ya les dije, Bijan Robinson, Christian McCaffrey, Jonathan Taylor, Devon Achane y Jahmyr Gibbs. En el número 6 tengo a Javonte Williams en el 6. En el 7 tengo a Rico Dowdle, que con él habrá que tener cuidado porque Chuba Hubbard es posible que pueda regresar. Ante el regreso de Hubbard, yo perfilo un ataque terrestre por comité, al menos en la primera semana. Me parece que vamos a tener un approach similar al que los Chargers tuvieron con Kimani Vidal y Hassan Haskins. En la primera serie ofensiva, en las primeras 2 series ofensivas, les van a dar volumen a ambos y el que comience a ser más productivo va a ser el que tenga la mayoría de oportunidades. ¿Será Rico Dowdle? ¿Será Chuba Hubbard? No lo sabemos. Obviamente, por la producción, eficacia, explosividad, elusividad que demostró Rico en las 2 últimas semanas, debería llevar ventaja por sobre Hubbard. Pero Hubbard también jugó muy bien. Estos rankings en estos momentos, jueves por la mañana, están pensados en que Hubbard va a estar de alguna manera limitado. Si Hubbard se da la noticia que juega, entonces a Rico Dowdle lo voy a bajar considerablemente, quizá al rango de ser un running back 2 medio y Chuba Hubbard un running back 3 alto. Así que hay que estar bien al pendiente de estas actualizaciones de los rankings durante lo que resta de la semana. En el puesto 8 tengo a Quinshon Judkins enfrentando a los Dolphins. Si tienes al novato de los Browns, ni la pienses en dejarlo en la banca. No hay equipo que permita más yardas por juego totales a running backs que los Dolphins, 179.3. Cierran el top 12 Josh Jacobs, Kyren Williams, Saquon Barkley y Rachaad White. El tema de Saquon Barkley obviamente preocupa, pero Barkley no ha estado ni cerca del nivel que esperábamos de él. Ya no del nivel del 2024, que sabíamos que eso sería irrepetible, pero de un nivel de un running back top 5, top 8 a lo mucho. Si estuvieron siguiendo el contenido, les pedí que a Saquon Barkley lo dejaran pasar en el rango en el que estaba siendo seleccionado para favorecer a otros corredores o incluso a wide receivers. Vamos a ver si esta ofensiva de los Eagles despierta por fin. Está en un letargo importante. Y obviamente, pues contra los Vikings no se ve que ese despertar vaya a suceder. Ojalá, pero hay que tener cuidado con Barkley. Si lo tienes que alinear. No hay más. O sea, no le pienses. Es un top 12. Pero hay que limitar expectativas. Rachaad White en el 12, pues por obvias razones, Buck Irving no va a regresar esta semana. En el rango de running backs 2 tengo a Ashton Jeanty, a pesar de ir contra los Chiefs. Tengo a Ja'Cory Krosky-Merritt, que sé que fue una especie de decepción la semana pasada en un enfrentamiento favorable contra los Bears y no pudo producir a los rangos esperados. Pero lo más importante es que la utilización sí sigue ahí para Krosky-Merritt. El novato se ha convertido en el caballo de batalla de los Commanders. 70% de toques en las últimas 2 semanas y eso es lo más relevante. Hay que perseguir el volumen más que alejarnos de un mal juego o una mala semana en producción. El lugar 15 lo tiene Breece Hall. En el 16 tengo a Cam Scaribo, a quien yo ya determiné como league winner en el último episodio de Los Fantásticos. En el lugar 17 a DeAndre Swift. En el lugar 18 a Kimani Vidal, asumiendo que seguirá siendo el corredor principal en los Chargers. Yo no veo un escenario
en los Chargers que pueda suceder como pasó con los Cardinals cuando le dieron las llaves a Michael Carter y a la semana siguiente decidieron utilizar a Bam Knight. No lo veo posible y además el enfrentamiento es relativamente favorable para Vidal. En el 19 a Jaylen Warren enfrentando a los Bengals, me parece que es un running back 2 sólido. J.K. Dobbins en el 20, en el 21 Jordan Mason y complementan el top 24 Travis Etienne, David Montgomery y Chase Brown. De running backs 3, opciones que pudiera utilizar en el flex o como running back 2 si no tengo otra opción, están Alvin Kamara, Kenneth Walker, Ramondre Stevenson, Tony Pollard, Sonovan Obam Knight de los Cardinals, Kenneth Gainwell, Travion Henderson, Goody Marks, Zach Charbonnet, Isaiah Pacheco, Nick Chubb y R.G. Harvey. Esos serían los top 36 de corredores para la semana 8. Ya hablando de sleepers un poco más profundos, pudiera mencionar a Tyler Algier, que tuvo una buena semana la anterior, pero sin tanto volumen. Kendre Miller enfrentando a los Bears puede estar en una buena situación si es que los Saints logran mantener parejo este juego. Por ahí también Tajay Spears, en el entendido que si es un juego el Titans-Patriots en el que New England se va arriba en el marcador rápido, se van a los Titans olvidar de utilizar a Tony Pollard y entonces por la vía aérea Tajay Spears pudiera agregar y ser una opción medianamente utilizable. Vámonos con los wide receivers ahora, que aquí es donde tenemos mayor complicación. Las ausencias de Emeka Egbuka, Puka Nacua, Garrett Wilson, probablemente Calvin Ridley, en fin, hay muchas ausencias, pero Mike Evans pudiera estar de regreso, CeeDee Lamb pudiera estar de regreso, Terry McLaurin pudiera estar de regreso y obviamente todo esto tiene ramificaciones en los rankings porque ¿qué va a pasar con George Pickens? ¿Y Deebo Samuel se vuelve o no una buena opción? Aunque Deebo Samuel también está lidiando con algunas lesiones. Así que vámonos al ranking. Nuestro top 5 lo conforma Amon-Ra St. Brown en el número 1, Jackson Smith-Njigba en el 2, Ja'Marr Chase en el 3, sí, así como lo oyen, sí, y a pesar de que enfrente a los Steelers, Ja'Marr Chase, 10 recepciones con Joe Flacco, eso nos da esperanzas absolutas de que Ja'Marr Chase pueda tener nuevamente un piso estable y un techo alto de top 3 o top 5. El lugar 4 es para Rome Odunze, que a mí me sigue encantando como una opción fantasy y no creo que se le está dando el crédito o el valor que tiene Odunze en la comunidad fantasy. Es una opción a buscar en trades porque creo que será top 8 lo que resta de la temporada. El puesto 5 es para Justin Jefferson y después en el 6 tengo a Davante Adams. Davante Adams debe ser uno de los mayores beneficiarios de la ausencia de Puka Nacua. En la semana 6, sin Puka, tuvo el 33.3% de los targets de los Rams. En lo que va de la temporada, tiene el 68.8% de los targets de Matthew Stafford en zona de anotación. Devonta Adams se está convirtiendo en una máquina de hacer touchdowns. La semana pasada fue complicada, pero tuvo 3 targets en zona de anotación. No pudo atrapar ninguno. Pero ¿se imaginan si hubiera 1 o 2 atrapado? Los números de Davante Adams hubieran sido totalmente distintos. Hay que perseguir ese upside que tiene Adams en estos momentos, aunado a la ausencia de Nacua. En el pick 7, ya ando pensando en drafts. En el lugar 7 tengo a Drake London, en el 8 a Nico Collins, en el 9 a George Pickens. Sí, así como lo leen, así como lo escuchan, George Pickens es mi wide receiver 9, top 10 esta semana, a pesar de que mis rankings están perfilando el regreso
de CeeDee Lamb. ¿Sí? George Pickens seguirá siendo una opción fantasy productiva, explosiva, porque creo que se van a complementar muy bien CeeDee Lamb y George Pickens en esta ofensiva de los Cowboys. La ofensiva de los Cowboys se asemeja a lo que pensábamos o a lo que producía la ofensiva de los Bengals el año pasado. Son situaciones prácticamente idénticas. Los Bengals recibían 30-35 puntos y a través de Joe Burrow tenían que generar 40 puntos. Bueno, los Cowboys son exactamente iguales. Y en esta ofensiva del brazo de Dak Prescott, hay manera que George Pickens pueda ser top 10 en algunas semanas, que CeeDee Lamb pueda ser un wide receiver top 15, o que inviertan el ranking y algunas semanas sea CeeDee Lamb el mayor upside y otras George Pickens. Pero en este juego en específico y en el primer juego de regreso de CeeDee Lamb, estoy perfilando que George Pickens sea el más productivo. En el puesto 10 tengo a DK Metcalf. En el 11 tengo a Rashee Rice. ¿Sí? De regreso y ya hay que perfilarlo como una opción top 12. Porque Mahomes está jugando muy bien. Porque Rashee Rice va a cumplir una función que Travis Kelce no está sirviendo. En rutas cortas, en pases rápidos, Mahomes va a encontrar a Rashee Rice. Un Rashee Rice que con buena velocidad, con buena elusividad, puede generar yardas después de la recepción. Puede ser un league winner. Antes de su lesión de la temporada pasada, promediaba 6 recepciones y 72 yardas por juego. Eso en automático son 13 puntos. Más algún touchdown, ya estamos hablando de prácticamente 20 puntos por juego. Rashee Rice puede terminar siendo un league winner. En el lugar 12 tengo a Ladd McConkey, asumiendo que Quentin Johnston no juega. Obviamente esto es algo que tenemos que monitorear y conforme avance la semana y los reportes de lesionados de los Chargers, vamos a mover a McConkey para arriba, no, pero para abajo puede ser si Johnston perfila para jugar. En el puesto 13, Deebo Samuel. Aquí también tiene que ver un poco con el posible regreso de Terry McLaurin. A contrario a lo que sucede en los Cowboys, de que por cierto en el 14 tengo a CeeDee Lamb. Contrario a lo que sucede en los Cowboys, en los Commanders no veo manera en que Jayden Daniels pueda soportar a dos opciones top 15. Entonces, eventualmente, Deebo Samuel y Terry McLaurin se van a cancelar el uno al otro. McLaurin, antes de su lesión, estaba teniendo 23%, 25% de target share y esto va a afectar a Deebo Samuel, así que habrá que estar al pendiente. Mis rankings en estos momentos están asumiendo que Terry McLaurin jugará de alguna manera limitado. En el puesto 15 tengo a Brian Thomas, le siguen Jalen Waddle, Tetora McMillan, Cortland Sutton, Chris Olave, A.J. Brown, Xavier Worthy, Stephon Diggs, Devonta Smith y Keenan Allen. Como ven, estoy perfilando a dos wide receivers de los Chiefs como opciones top 24. Stephon Diggs me parece que puede tener una buena semana enfrentando a los Titans a pesar del bajón en producción y en utilización que tuvo la semana pasada. Wide receivers 3. En este rango tengo a Michael Pittman, Wan'Dale Robinson, Kendrick Bourne, Romeo Doubs en el lugar 28. En el 29 a Jordan Addison y le siguen Jameson Williams, Matthew Golden, Trey Tucker, T. Higgins, Jacoby Myers, Rashid Shaheed y Luther Burden III. Este es el sleeper de la semana si DJ Moore no logra jugar. Como ven, lo tengo 20 puestos arriba por sobre consenso. El consenso lo tiene en el lugar 56. Yo lo tengo en el puesto de wide receiver 36. Si DJ Moore juega, entonces Luther Burden va a volver a los rangos normales de ser un wide receiver 5 no utilizable en fantasy. Pero si Moore se llega a perder el juego,
Luther Burden puede ser una opción de explosión. En el puesto 37 tengo a Keishon Boutte, en el 38 Sterling Shepard, ¿no? Vamos a ver qué sucede con los wide receivers de los Buccaneers. Todo perfila a que Mike Evans pudiera regresar. Los rankings en estos momentos no manifiestan el regreso de Mike Evans. Quiero ser cauteloso en ese tema. Y ahora perfilo a Sterling Shepard como la opción principal de wide receiver para Baker Mayfield. Después en el 40 tengo a Cameron Johnson y en el puesto 43 tengo a Tess Johnson. Todas las tres opciones de los Buccaneers las perfilo como wide receivers 4. Si hay que preferir alguno, Sterling Shepard, probablemente Cameron Johnson, porque Cameron Johnson puede tener un rol incluso en el regreso de Mike Evans, porque Cameron Johnson fue el sustituto directo de Emeka Egbuka en su rol, en el slot, a veces alineando por fuera. Y sabemos que Mike Evans también puede ser plurifuncional, pero al final de cuentas será el número 1, pero el número 2 puede ser Cam Johnson. Aquí intentaría evitar el ataque aéreo o específicamente los wide receivers de los Buccaneers ante esta incertidumbre. Si regresa Mike Evans, hay que utilizarlo. Y en los tight ends, ahorita veremos porque Kate Dotton me parece que sí puede ser una opción a pesar del regreso de Evans. Bueno, Eli Cayomanor lo tengo en el número 42. Tutu Atwell, si juega y se confirma la baja de Puka Nacua, puede ser también una buena opción. Lo tengo en el lugar 39, mucho más alto que el consenso, aunque quizá aquí me estoy volviendo un poco loco, porque también esperaría la utilización de Jordan Whittington. Entonces, si estás jugando en una liga profunda, tanto Atwell como Whittington pueden ser opciones a agregar en la banca y especular a partir del sábado, teniendo ya confirmación si Puka Nacua juega o no. Pero no me parece que sean opciones realmente utilizables sí o sí. Vamos a pasar a la última posición, a los tight ends. Y aquí, pues bueno, no hay muchas sorpresas. Quizá 2 o 3 nombres que regularmente no estábamos teniendo en el top 12, ¿no? Cada semana. El regreso de George Hill, obviamente, es lo más relevante. Mi top 5 lo conforma Jake Ferguson, Trey McBride, Tyler Warren, Sam Laporta y Tucker Kraft. Lo de Tucker Kraft comienza a preocupar porque creo que trae un elemento de volatilidad que no presupuestábamos en las primeras semanas. Tucker Kraft, después de su lesión, ha venido bajando en utilización para los Packers. A Tucker Kraft lo han metido a esta rotación de utilización a la que nos tiene acostumbrados Green Bay. Y a veces es Romeo Doubs, y a veces es Matthew Golden, y a veces es Tucker Kraft. Entonces se vuelve complicado confiar en Kraft, pero tiene muy buenos números periféricos de utilización en zona roja, en zona de anotación, que nos hacen empujarlo como una opción top 5. En el lugar 6, bueno, George Kittle. Si regresa, puede convertirse en el arma principal, ya sea para Brock Purdy o para Mac Jones, porque Jawan Jennings muy probablemente no juegue. Ricky Pearsall no sabemos si va a regresar o no. También es otra de las cuestiones que tenemos que estar al pendientes esta semana. Y por eso a veces se vuelve tan importante darle seguimiento a tu equipo de fantasy durante varios días de la semana. Porque yo sé que hay muchos que deciden su alineación el jueves y no vuelven a saber de su equipo hasta el lunes. Hay que darle seguimiento a nuestros equipos de fantasy. Las primeras decisiones se toman el jueves porque tenemos un juego en jueves. Pero las decisiones realmente importantes de nuestros equipos se deben de tomar el viernes después del reporte de lesionados, el sábado y el domingo por la mañana. El domingo por la mañana viene la última actualización de rankings en las que ya tenemos todo el panorama completo de la semana. Así que no olviden consultarlos todos los días. En el lugar 7 tengo a Dallas Goedert, en el lugar 8 a Darren Waller
y en el lugar 9 a Harold Fanning. Lo de Fanning obviamente tiene que ver con la muy posible ausencia de David Njoku. Sin él en semana 6, Fanning tuvo 10 targets, 7 recepciones y 81 yardas. Puede incluso colarse a ser opción top 5 enfrentando a los Dolphins. Y obviamente Darren Waller, que se ha convertido en arma predilecta para Tua detrás de Jalen Waddle, es opción enfrentando a los Browns. En el lugar 10 tengo a Travis Kelce, en el 11 a Hunter Henry y en el 12 a Kyle Pitts. En cuanto a opciones de sleepers o opciones a streamear en la posición de tight end, pudiera mencionar a Zach Ertz, aunque no me parece que deba ser considerada una opción a streamear porque seguramente no está disponible en ninguna liga. Cade Otton en el lugar 14 me intriga muchísimo. De hecho, lo tengo más abajo que consenso. El consenso lo tiene en el lugar 12. Probablemente me anime a subir a Cade Otton al 12, bajando a Kyle Pitts y Zach Ertz, pero me parece que están en un rango muy similar. Preferiría a Kyle Pitts en una ofensiva, no quiero decir una ofensiva más establecida per se, la ofensiva de los Falcons, sino en una situación para él mucho más establecida. Sabemos cuál es el rol de Kyle Pitts. El de Cade Otton esperamos pueda aumentar por la lesión de Mike Egbuka, pero no estamos seguros que vaya a suceder. Y entonces ese elemento de incertidumbre puede añadir cierta volatilidad. Depende de lo que necesites. Pero Cade Otton tiene más upside que Zach Ertz, tiene más upside que Cade Otton. Otra opción interesante, Mason Taylor enfrentando a los Panthers. Hay muchas opciones de streamear tight ends esta temporada, esta semana, y me encanta. Mason Taylor puede terminar siendo el líder en targets, en recepciones y en yardas recibidas para los Jets esta semana, enfrentando a los Panthers debido a la ausencia de Garrett Wilson. En el puesto 16, a él sí no lo utilizaría. Prefiero a todos los que están arriba de él en rankings que a TJ Hawkinson enfrentando a los Dolphins. Michael Mayer, si se confirma la ausencia de Brock Bowers, puede ser intrigante por lo que hizo la semana pasada, pero enfrenta a los Chiefs y ahí preferiría evitarlo. Es más, a pesar de que Michael Mayer está más arriba en rankings, preferiría utilizar a Evan Engram en frente de los Giants y a Oronde Gadsden de los Chargers enfrentando a los Colts. De Juwan Johnson, ya hay que despedirnos. Le podemos decir adiós en nuestros equipos de fantasy. Es soltable. Lo mismo Jonnu Smith, lo mismo Chigose Mokongwo, etcétera, etcétera. Bueno, con esto vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Espero que estos rankings les sirvan muchísimo para tomar mejores decisiones, para solventar sus dudas de manera práctica y fácil. Les mando un fuerte abrazo, suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.